propicio que otro. Para Dios cada segundo, cada instante es igual. Siempre está expectante a que sus hijos inquieran cosas de Él, a que pasemos tiempo con Él, a que seamos conscientes de Él todo el tiempo. Quiere ser parte de nuestra vida y lo ha demostrado con creces. Y en este tiempo nos va a servir sobre todo para poder medir qué tanto es valioso el sentido de fe en nuestra vida, que la fe cómo es tan valiosa para cada uno de nosotros. Es un tiempo para darnos cuenta de qué estamos hechos, lo que hemos aprendido, ponerlo en práctica, la paciencia, la fe, la esperanza, y poder mirarnos al espejo y reconocer todo lo que ya Dios ha hecho en nosotros. Sí, es normal caer, a veces pensar que podemos retroceder, pero quiero que hagamos el ejercicio de recordar todo lo que ha hecho Dios por nosotros, cada detalle, cada cosa. Esa respuesta a aquella oración que algún día le hicimos y que ya le ha dado respuesta. Para que refrescando un poco esa memoria que tenemos, que no suele ser muy buena, podamos renovar nuestra fe y seguir creyendo. Porque si bien nosotros cambiamos en muchas cosas y mudamos de pensamiento, de ánimo, de expectativas, el Dios que un día nos llamó a ser partícipe de su gracia nunca muda. Y con la misma intención que Él te llamó a ti, un día, cuando estabas desprevenido de toda la realidad espiritual, cuando estabas caminando en tus propios caminos, en tus sendas, en tus creencias, en lo que te parecía o no te parecía, Dios cruzó su plan con el tuyo. Y el Dios que un día te llamó, te tocó y alegró tu corazón y te hizo saber que no estabas solo o sola. Ese mismo Dios, bajo esa misma intención, de igual consigna, con el mismo ánimo, sigue ahí, de pie junto a nosotros, diciéndonos lo mismo. Dios no se equivocó cuando te llamó a ti o a mí. Él no se equivocó cuando te llamó a ti. Ninguno es un error de Dios. Ninguno se le puede escapar de las manos a Dios. Dios el trabajo que inicia lo completa bien. Nadie pues puede decir, yo le quedé grande a Dios. No somos tan difíciles para quedarle grande a Dios. Ay, pero cuando Dios pone el ojo sobre alguien, la buena obra que comenzó, esa obra la va a terminar y la va a llevar a su término. El tránsito es otra cosa, pero qué bueno recordar y preguntarle a Dios, Señor, quiero responder a la intención que desde el principio tú has tenido conmigo, porque la intención de Dios no ha cambiado. Tú no has defraudado a Dios. A veces pensamos que defraudamos tanto a Dios como si Él se pudiera avergonzar de nosotros, como si no conociera que el día en que nos llamó,
tenía el conocimiento de cada segundo de nuestra vida, de tu vida, de lo que ibas a hacer, desde que te levantas hasta que te acuestas, de hoy hasta el último de los días de tu vida en esta tierra. ¿Quién puede defraudar a un ser que te llama, te escoge y te sella con su espíritu, aun sabiendo las caídas, los altibajos que vas a tener? Sería un Dios muy pequeño, pero un Dios como el que tenemos, todo el tiempo te está animando, todo el tiempo te está llamando a que recuerdes ese momento y que encuentres la razón por la cual te alegraste cuando lo encontraste a Él. Y que eso no se pierda de nosotros, que no se pierda esto. Padre, gracias, Señor, por tu amor, gracias por todo lo que tienes con nosotros, gracias porque recuerdas cada momento en nuestra vida y recuerdas nuestro futuro como si fuera el pasado, porque para ti no hay tiempo. Y descansando en quién eres tú, en tu poder, nuestra fe llega a buen puerto, Señor. Gracias por tu sencillez, porque al conocerte, la gratitud, Señor, fluye como una manera completamente automática, Señor, porque la gratitud fluye como una consecuencia natural de conocerte a ti. Y nuestro comportamiento y nuestras obras van mudando conforme te conocemos y nuestra gratitud crece. Padre, que en esta hora no se diga cosa alguna que no esté de acuerdo a quien eres tú y a tu revelación. Que por la boca de quienes hablamos en este momento, Señor, no pase cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, Señor, no lo permitas. Mas si es para edificar, Señor, que tu Espíritu nos acompañe y cada palabra que ya ha sido revelada y hablada por tus profetas, Señor, tenga perfecta consonancia y significación en nuestros corazones, Padre, para que la profecía, Señor, cumpla su propósito como símbolo, como signo de advertencia, como señal, para que viendo los tiempos, tu iglesia, tu pueblo, tu reino, tus hijos no estemos desprevenidos y podamos anteponernos a todo aquello que ha de pasar, porque tú ya lo has advertido, porque tú ya lo has hablado. Y esa es nuestra tranquilidad, Señor, que sabemos el desenlace, porque revelas a tus hijos las cosas antes de que sucedan. Y que podamos hacerlo hoy en esta noche, en el nombre de nuestro Señor y tu amado Hijo Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien, con esta breve introducción vamos entonces a dirigirnos nuevamente al libro de Joel, que es el que nos compete. Hago un breve resumen para quienes no pudieron estar en la charla pasada y como abrebocas, hablábamos de la profecía, cómo la profecía trasciende el tiempo y es como que puede tocar una sola profecía, hechos para la hora en que estaba hablando el profeta, o sea, en el tiempo en el que Joel está hablando, iba a tener una representación la profecía, se iba a manifestar la profecía, pero no solamente iba a tener ese alcance, sino que iba a ir mucho más lejos, yéndose la profecía a manera como de caleidoscopio, como de prisma, e iba a trascender esa profecía y nos iba a hablar de tiempos muy posteriores al profeta Joel, tiempos que van hasta la época de nuestro Señor Jesucristo cuando viene y predica en Galilea, pero también aún más lejos aún. Y es precisamente los últimos tiempos o el final de los tiempos. Entonces miren cómo una profecía
puede trascender y atravesar el tiempo, hablándote de un tiempo pasado para nosotros, que fue presente para el profeta, pero también de un tiempo que es futuro para el profeta y futuro para nosotros, ya refiriéndose al final de los tiempos. Entonces, esa es lo perfecto y lo preciso de la profecía. ¿Cómo debemos nosotros los creyentes, la iglesia, tomar a los profetas y por ende su profecía o su mensaje? Debemos tomarlo como una señal para que dentro de la cronología y el avance del tiempo, nosotros podamos reconocer una serie de eventos que ya han sido predichos a través de estos profetas. Y al reconocerlos, producirnos una consolación, una tranquilidad, porque son cosas que ya Dios había advertido que iban a pasar. Entonces, ese conocimiento del futuro, ¿para qué nos sirve en este caso? Nos sirve como señal para saber que Dios tiene el control de todo, sí. También nos sirve para reconocer que la palabra de Dios es veraz y como señal para poder preparar nuestra casa, nuestro camino, prepararnos para todo lo que ha de pasar y no escandalizarnos ni llenarnos de temor, porque se supone que si a ti te advierten algo, como dice el viejo adagio, soldado advertido no muere en batalla, la iglesia ha sido advertida a través de toda la profecía para que no perezca precisamente en esa batalla que se da en el ámbito de nuestra alma, de nuestro ser, entre las tinieblas y la luz. Y es ahí donde la profecía se hace valiosa para cada uno de nosotros. Porque comprender correctamente la profecía te hace un buen intérprete de las señales y de los tiempos para saber cómo actuar y responder a ellos. Porque detrás de cada profecía hay una exhortación, es decir, hay una forma moral en la que Dios nos llama a un cambio. Siempre que Dios envía una profecía, advierte si la profecía tiene un contenido imprecatorio o que van a pasar sucesos bruscos, dolorosos o va a haber sufrimiento de por medio. Dios siempre nos da una salida y una consolación en medio de la profecía. Entonces es ahí donde el creyente debe de apuntar la mirada, no para escandalizarse, no para dramatizar, no para espantarse de la profecía y ver la profecía como algo supremamente misterioso y peligroso, sino todo lo contrario, para buscar dentro de la profecía donde el Señor nos está llamando a un cambio, para librarnos de aquello que Él ya sabe que va a pasar y como cuerpo de Cristo nosotros pasar por esos momentos difíciles y con la salida que el Señor nos da. Y de esta manera entonces ya la profecía va a ser algo útil que nosotros vamos a querer buscar y nos va a guiar y seremos guiados entonces por su palabra. Quienes reconocieron en tiempo de Jesús la profecía del Mesías y en su corazón albergaban la esperanza del Mesías, como Zacarías, por ejemplo, en el templo, según lo narra el Evangelio de Lucas, Zacarías esperaba ese advenimiento del Mesías. Y cuando lo tomó en sus brazos, reconoció la profecía y que le había sido dado un Mesías a Israel y este hombre pudo tranquilamente entregar su vida. Entonces, miren que reconocer la profecía nos da un parámetro, es como un reloj para reconocer los tiempos y te da esa tranquilidad de cómo actuar cuando van llegando los tiempos de acuerdo a determinadas profecías. Y quienes tenían también ese reloj profético entendido en la época de nuestro Señor y escucharon el sermón de la montaña, sí que pudieron reconocer que Jesús era el Mesías, porque nadie hablaba como él, nadie hacía milagros como él,
y como ya habían estudiado, escudriñado los rollos de las profecías de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, entonces esa profecía que albergaba ya su corazón, porque la palabra de Dios habla al espíritu, esa profecía resonó con la prédica del Salvador. Y cuando Jesús hablaba, en sus corazones que yacía la profecía, la palabra de Dios, esperando ese detonante para producir vida, entonces se unía a las palabras del Salvador y producía vida, producía fe, porque sus corazones reconocían que la palabra de Dios se estaba cumpliendo en aquel hombre de Nazaret por nombre Jesús. Y al reconocerlo, sus corazones se llenaban de emoción porque sabían que la palabra de Dios se estaba cumpliendo en ese momento. Y no fueron pocos, fueron muchos los que siguieron al Salvador en su peregrinar por esta tierra. Y todos aquellos que iban reconociendo al Señor es porque dentro de sus corazones estaba la semilla profética detonada por su palabra cuando él predicaba y hablaba y enseñaba a todos. En ese momento, lo que yacía en sus corazones es como si las palabras de nuestro Señor fuera una especie de lluvia y la semilla en la tierra, la lluvia al caer, iba haciendo que crecieran y crecieran, y esa palabra que estaba escondida en forma de semilla comenzaba a florecer. Es por eso que es importante que nos acerquemos a la profecía para que cuando vamos enfrentando determinados tiempos que se están presentando, sepamos que ya habían sido anunciados y no se suscite en nosotros una especie de emocionalismo exacerbado o nos escandalicemos o nos volvamos unos dramáticos o hiperapocalípticos o nos asustemos, sino que reconozcamos la grandeza de un Dios que ya a su iglesia y a su pueblo le había advertido. Y el que tenga oídos para oír, que oiga, como decía nuestro Señor. Entonces, de esa forma, es bueno que nos acerquemos también al libro del profeta Joel, porque ya vamos a entrar en un capítulo que no solo toca con el pueblo de Jerusalén, sino que también habla de algo que pasó y aún que pasará. Y ya nos vamos a ir adentrando. Entonces, vamos a el Joel capítulo 2, verso 18. Entonces Dios, encendido en celo por su tierra, perdonó a su pueblo. Disculpen, versículo 12. Disculpa, Clau, creo que me equivoco. Vamos en el versículo 12, que esto que me pasé. Por eso, pues, ahora dice Dios. Recuerden que Dios está hablando en este momento porque hay hay una plaga de langostas y también representa al ejército asirio que va a invadir a Israel. Y en medio de este contexto, entonces Dios envía a toda la congregación de Israel a que se junten y que oren y que hagan penitencia y que busquen su rostro, porque ya no le hallarán tan fácil y porque la ciudad está a punto de ser desolada. Es en esta coyuntura en la que el profeta Joel, por medio del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, exhorta a su pueblo diciendo lo siguiente: por eso pues ahora dice el Señor, convertíos a mí de todo corazón en ayuno, convertíos a mí de todo corazón en ayuno, en llanto y en gemidos. Rasgad pues vuestros corazones, no vuestras vestiduras, y convertíos a Dios, al Señor, que es clemente y misericordioso, tardo a la ira
y rico en benignidad, y se arrepiente en castigar. Bien, este pasaje, hasta el verso 14, tiene mucho contenido, porque no era normal en los profetas hablar de una manera tan espiritual, ¿ya? Recordemos que el pueblo judío tendía a interpretar la vida espiritual con actos externos. Confundían la piedad, solían hacerlo con actos meramente exteriores, con cumplir una ley, con cumplir un rito, con asistir o no asistir a un lugar, con hacer o no determinado sacrificio, con lavarse de la forma en que se tenían que lavar después de participar en determinadas cosas de la vida. Y entonces el pueblo judío era muy exterior. Su práctica religiosa era de hacer cosas, pero distaba mucho de ser aquello que practicaban. Pero poco a poco vamos viendo que a través del profeta Ezequiel, el profeta Isaías, comienza Dios a revelarle a su pueblo, por medio de estos profetas, que la verdadera razón del rito y de todo acto externo es el reflejo, es la consecuencia de una conversión interior, es la consecuencia de una esencia, de un ser. Y tu hacer y tu ser tienen que andar en armonía y en coherencia. Yo puedo hacer muchas cosas para Dios, yo puedo leer mucho la Biblia, yo puedo hacer devocionales, yo puedo leer muchos libros de Dios, yo puedo asistir a muchas Eucaristías, yo puedo estar en grupos de oración, yo puedo ir a muchos cultos, yo puedo ir a muchos retiros espirituales y todo aquello que rodea la vida de la iglesia normalmente y la vida en comunidad. Pero ¿con qué intención estoy haciendo lo que estoy haciendo? Dios quiere que sea natural, que la devoción a Él sea algo natural. Y es su espíritu precisamente el que nos ayuda a que este salto entre el ser y el hacer sea genuino, sea espontáneo, sea natural, sea en verdad, no sea fingido, no sea forzado, sino que seamos hijos por naturaleza, hijos genuinos, sintiéndonos hijos de Dios de manera completamente sencilla, como es un niño con su papá, con su mamá. A un niño no hay que enseñarle a ser hijo. El niño se sabe hijo y camina como hijo. Pero nosotros vivimos una realidad muy diferente con Dios, como si se nos olvidara ser hijos de Él. Y somos reiterativos en esto, pero es porque vemos que esto pasa. Se nos olvida la sencillez de caminar con Dios. Dios es más que un devocional. Dios es más que un acto externo. La relación con Dios es más que hacer cosas piadosas. La relación con Dios es una unión de corazón. Todo el tiempo a donde tú vas. Es una unión permanente. Solo el Espíritu y nosotros sabemos qué grado de conexión tenemos con Dios. Cuando Él dice, convertíos a mí de todo corazón, te está diciendo, este convertirse significa que nuestro corazón le está dando la espalda a Dios. Convertirse es como si nuestro corazón voltease y la cara, el rostro que ve del corazón, que es lo más profundo, el nefesh, el alma del ser humano, vuelva su rostro hacia Dios y contemple a Dios en todas las áreas de su vida. Y otra expresión que utiliza muy bonita es ayuno. El ayuno es conocido como un acto externo en el cual yo me privo de beber y yo me privo de comer. Los judíos practicaban mucho la penitencia y el ayuno
cuando querían buscar el rostro de Dios. E interpretaban mucho las palabras de la penitencia y el ayuno, pero muchos de ellos incurrían en un error, que como iglesia solemos también recurrir o incurrir en este error. Y es pretender que el ayuno, como un acto externo, pueda cambiar lo que es interno. Y Dios nos enseña por medio de su palabra que los actos externos no cambian la condición interna. Los actos externos, las cosas exteriores, no cambian mi condición interna. Tu condición interna no depende de lo que tú hagas, sino que depende de lo que tú permitas que Dios entre en ti, como si fuera una válvula que tú permitas. Si tú permites entrar de Dios en ti, tu interior va a comenzar a cambiar y eso se va a ver reflejado en los actos exteriores o en las cosas que tú haces. Pero cuando tú emulas, tú finges con actos exteriores lo que internamente no tienes, entonces vas a ayunar de la manera incorrecta. Puedes aguantar el hambre de 1000 yogis, de 1000 budas, de 100 cartujos o de cualquier estoico que pretendía a través de la mortificación de su propia carne volverse moralmente más apto, más grande, más alto, a través de la privación de algún sentido, de alguna libertad, de algún privilegio. No vas a ser más grande. Entonces, ¿cuál es el ayuno a que nos está hablando aquí el Señor? ¿Cuál es el ayuno que implica la conversión del corazón? Aquí el ayuno que nuestro Señor nos está hablando es que todo aquello que de nuestra vida, mira bien, todo aquello que de tu vida le esté dando la espalda a Dios, toda parte de tu vida, todo fragmento de tu vida, llámese familiar, llámese un hobby, llámese un noviazgo, una relación, todo aquello, cualquier área que de tu corazón, de las cosas íntimas que tienes, le esté dando la espalda a Dios y que tú no permitas entrar a Dios en esa área, es eso, cuando permites que Dios ingrese allí, a eso es lo que Dios está llamando un ayuno. Cuando tú vuelves tu rostro a Dios y todas las áreas de tu vida son iluminadas por la luz del Espíritu, ese es el verdadero ayuno, volver el corazón. Cuando comprendemos el ayuno en ese sentido, entonces ya el Espíritu sí nos puede llevar a ayunar de manera externa. Porque aquí no estoy diciendo que el ayuno externo no tiene sentido. El ayuno externo no tendría sentido si internamente mi corazón no está mirando al Salvador, si mi corazón no está mirando a Dios, si mi corazón y las áreas de mi vida no están giradas, no voltean de cara a Dios, no están iluminadas por Dios, si hay un área que yo no haya permitido a Dios que ingrese, entonces, ¿de qué me sirve un acto externo? Cuando por el acto interno es que los actos externos tienen validez. Y ahora sí tendría sentido un ayuno de privación de algo, cuando comprendo que el verdadero ayuno es del corazón. ¿Y que ayuna el corazón? De todo aquello en tu vida que no está mirando de cara a Dios, o que no ha permitido que la luz de Dios, que su mirada no lo has permitido ingresar a ese lugar. Le has cerrado la puerta a Dios en un área de tu vida y dices, Dios, esta no me la toques todavía. Entonces quiere decir
que no te has convertido de todo corazón, porque el corazón es todo, no puedes tener una puerta cerrada, sino que tenemos que volcar todas las áreas de nuestra vida a Él. Eso es todo el corazón. No es una porción del corazón la que mira a Dios, es todo el corazón. En llanto y en gemidos. ¿Por qué habla de llanto y gemidos? Obviamente no son los gemidos y los llantos de una plañidera que se le paga para llorar en un velorio. Se está refiriendo en este caso al dolor que nos produce cuando nuestro corazón es escudriñado por la luz del Señor y nos está forzando a ese cambio. Porque al contemplar su rostro, su santidad y su luz, vemos esa pequeñez, esa bajeza o nuestro pecado, nuestro error, y esto nos lleva a ese llanto y a ese gemido genuino de un corazón completamente expuesto. Aquí podemos entender la expresión de un corazón que está contrito y que está humillado. Y esta humillación no es que Dios nos esté pisoteando, ni mucho menos. Es un corazón expuesto en su miseria, en su bajeza, en su pequeñez, pero dispuesto, si bien expuesto, también dispuesto a estar mirando de cara siempre a su Creador y sin perder el rumbo. Rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras. El corazón es lo interno, las vestiduras son lo externo. Hay un hecho muy usual entre, entre los rabinos y entre los contemporáneos a nuestro Señor, y todavía incluso algunos rabinos lo utilizan, y es una forma de demostrar que hay una herejía o que no están de acuerdo con algo, o que incluso su Dios, la ley, la Torá o el Evangelio ha sido completamente pisoteado, vulnerado, o alguien está diciendo cosas y blasfemias en contra de Dios. Entonces era una señal, la de rasgarse las vestiduras, como en señal de desaprobación a lo que una persona pudiera estar haciendo o diciendo. Pero el rasgar las vestiduras es simplemente un acto externo. Es pura hipocresía. Yo puedo rasgarme las vestiduras por una cantidad de cosas, pero voy al interior de mi casa y hago aquello por lo cual yo me rasgo las vestiduras, porque en esa área mi corazón no he permitido que Dios ingrese en esa área de mi corazón. Entonces se convierten mis actos en actos completamente externos y no de conversión. Y convertíos a Dios vuestro Señor, que es clemente y misericordioso. Es clemente y misericordioso, porque tememos al acercarnos a Dios. El mismo profeta nos está revelando uno de los atributos de Dios, y es su misericordia. Recuerden que la palabra de misericordia implica miseria, cordia, con, lo cual significa que Él vive tu miseria, vive la miseria contigo, y que no es eso sino cuando nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Él se hizo pequeño, se hizo uno de nosotros y vivió las consecuencias de tu pecado y vivió tu pequeñez, y también sintió frío, también sintió hambre, también fue calumniado, fue traicionado, fue golpeado como lo hemos sido tú y yo. Por lo tanto, el Señor puede tener misericordia de nosotros porque se hizo uno como nosotros. Vivió lo que nosotros vivimos y tiene la autoridad para tener esa misericordia. Porque nos ha demostrado que lo vivió. Entonces, miren qué lindo esto. Él nos está entregando un atributo para que cuando desdoblemos nuestro corazón y permitamos que Él ilumine todas las áreas de ese corazón, todas las puertas por las que quizás no le has dejado entrar, ya nos está diciendo con qué actitud
Él va a iluminar tu corazón y lo va a hacer como quien tiene misericordia. Entonces, Él no va a entrar a ese cuarto de tu corazón intempestivamente, abruptamente, golpeando la puerta, con látigo en mano, a pedirte cuentas de todo lo que has hecho, sino que unido a tu dolor y a tu pequeñez, te está diciendo, entrégame esto, deja que yo cambie esto. Vergüenza vamos a sentir por cada cosa que hacemos o dejamos de hacer. Pero ante esa misericordia, ¿qué importa la vergüenza? Si Él ya conoce todo, ¿qué importa? Si esa vergüenza va a pasar, ¿qué importa tenerla? Permite sentirla, pero no te quedes ahí. Porque quien se queda expuesto en su vergüenza significa que no ha creído que ha sido perdonado. No mires a Dios como Él no es. Nos está diciendo, convertidos, entreguémosle el corazón que es clemente y misericordioso. Tardo a la ira es una forma de decir que es paciente, que si te estás demorando en entregarle ese corazón porque sientes que es algo que no puedes entregar, un pecado, una actitud, una pasión desordenada, un hábito, Él está esperando a que se lo entregues. Tardo a la ira, tardo a confrontar su santidad contigo. Y rico en benignidad. Miren esto. Hay una diferencia entre benignidad y misericordia. La misericordia es aquel que se pone en tus zapatos, se conmisera de ti, siente tu miseria. Y no solamente nuestro Señor siente nuestra miseria, que eso ya es mucho, sino que también es benigno. ¿Y quién es alguien benigno? ¿Qué es benignidad? La benignidad es que todo aquello que te haga daño es eliminado. Es tratarte con suavidad, es tratarte de tal manera que, como habla Corintios 13, no tomará en cuenta, no será jactancioso, no irá por lo suyo, sino que actuará en tu beneficio. Sabes que la palabra bendición está completamente relacionada con benignidad. Y cuando Abraham bendijo a su hijo Isaac, e Isaac a su vez bendijo a su hijo Jacob, y Jacob a su vez bendijo a sus 12 hijos más los hijos de José, y a su vez el rey Samuel bendijo al rey David, el profeta Samuel bendijo al rey David, y a su vez Dios bendijo por medio de David a las generaciones de David. Y a su vez, por medio de las generaciones de David sale el Mesías y nos bendice a nosotros y nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Lo que está haciendo es practicar la benignidad, es bendecirnos. Así que tú le entregas tu corazón, que está lastimado, que está fracturado, que está quebrantado, que está dividido, que tiene heridas, que tiene envidias, que tiene falta de perdón, que tiene malos hábitos, que tiene temores, que tiene miedo al futuro. Y Él, aparte de que se conmisera contigo, te bendice. O sea, entregarle el corazón a Dios implica consuelo,
y bendición. Y dice, acto seguido, y se arrepiente en castigar. Nos conviene, nos conviene. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición, ofrenda, libación para el Señor vuestro Dios? Se está refiriendo a los sacerdotes y a todo lo que atañe al oficio sacerdotal. Ofrecer sacrificios, libaciones, ofrecer todos los holocaustos por el pueblo y por el perdón de los pecados. Entonces se está refiriendo a todo este tiempo de arrepentimiento para que el Señor more con ellos. Porque si el Señor no está con nosotros, entonces ¿para qué ofrecer sacrificios y para qué sacerdotes? Si Dios está lejos de su pueblo, entonces ¿qué sentido tienen los sacerdotes? Si Dios ya no está habitando en su templo santo, entonces ¿para qué los sacrificios? ¿De qué sentido tienen? Entonces aprovechen y vuélvanse a mí para que volviendo sus corazones a mí, yo no me aleje de ustedes. Más bien ustedes no se alejen de mí, porque no es Dios el que se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y Dios permite esa lejanía, pero nos advierte que con esa lejanía, quienes más sufriremos somos nosotros. Tocad la trompeta en Sión, promulgad ayuno, ya sabemos que ayuno, convocad la asamblea. Saben que el término iglesia proviene del griego eclesia, que es en latín asamblea. En griego eclesia, latín iglesia, latín asamblea. Eso es lo mismo. En hebreo sería kehilá y nosotros ya le llama en latín eclesia, y es la reunión de todos aquellos que tienen como común valor a Dios. La iglesia es todo aquel que tiene por común a Dios. Dios es el norte de la iglesia, Dios es el norte de la asamblea, Dios es el norte del pueblo. Dios es la razón de ser de que nosotros nos llamemos iglesia. Reunid al pueblo, promulgad santa congregación, convocad a los ancianos, reunid a los niños, aún los niños de pecho, que deje el esposo su cámara y su tálamo la esposa, que deje el esposo su habitación y la esposa el lecho nupcial. Esa sería la traducción de tálamo, el lecho nupcial, el lugar donde habita con su esposo y se une a su esposo, porque en este caso es más importante irse y volcar toda la actividad cotidiana de cara a Dios. Y eso es lo que en tiempos difíciles debe hacer la iglesia y es lo que estamos haciendo en este momento con el grupo y con la congregación. Nos estamos reuniendo en oración, porque eso es lo que hace la iglesia en estos tiempos. Se reúne para volcar otra vez su corazón a Dios y para tocar la trompeta y avisarle a aquellos que están indecisos y que no han entregado ni un cuarto de su corazón a Dios y que su corazón está dándole la espalda a Dios para que vuelvan y retornen, demostrando con nuestras vidas que caminar con Dios es bueno, que caminar con Dios hace la diferencia, que tu vida sea un testimonio viviente, no un testimonio añejo, de que un día tocaste a Dios, sino que aún lo tocas, aún lo vives y que lo que te espera es mucho más grande que lo que fue al principio, porque con Dios es de victoria en victoria, con Dios es creciendo. Esa es la iglesia, ese es tocar la trompeta. Al anunciar el evangelio nosotros estamos tocando la trompeta. Entre el pórtico y el altar oren los sacerdotes. Se está refiriendo al pórtico de Salomón, que es la parte externa ubicada en el oriente del templo, y el atrio donde está el Santo Santorum, donde solamente podían ingresar los sacerdotes. De tal forma que toda la congregación estaba sobre el atrio y los sacerdotes estaban en el lugar santo y en el lugar santísimo que constituía el templo, elevando sus plegarias todos a Dios, incluso los niños pequeños.
que entraban por primera vez al templo, por lo general los niños más o menos a una edad de 12 años, cuando ya sus padres lo entregaban al templo para ofrecerlo a Dios y decirle al rabino: miren, yo como padre ya le enseñé la Torá, ahora es Dios y Él quien van a construir su destino y su propósito. Y de esa misma manera fue presentado Jesús en el templo. A Jesús lo presentaron cuando cumple aproximadamente unos 12 años, entre 11 y 12 años, y es ahí cuando él ya se empieza a ocupar de los asuntos de su padre, porque ya José había cumplido la tarea de guiar el camino en la Torá como lo hacía un buen padre judío, cumplidor de la ley. Pero de ahí en adelante ya él comenzó a llamar padre a su Dios, porque ya su padre sustituto había cumplido su esencia. Entonces, hasta los niños pequeños que entraban a los 12 años, aquí están entrando, porque es un tiempo en el que Dios está pidiendo que volquemos el corazón. Hay que orar por los niños, hay que orar por los hijos, es importante. Quizás si el niño no entiende ahora, cada oración que tú haces por tu hijo, cada declaración de la presencia de Dios y del cuidado del Señor sobre tu hijo, es bendición, es benignidad. Y si Abraham bendijo a su hijo Isaac, y sabemos Isaac cómo fue prosperado en la tierra y cómo caminó con Dios, y toda la genealogía que les mencioné, la iglesia que camina con el poder del Espíritu Santo ha de hacer lo mismo con sus hijos. No te imaginas el poder que tiene un padre o una madre orando por su hijo. Tú en el momento no verás, porque la semilla es bien sabido que una vez sembrada queda en la tierra, pero esa semilla va creciendo y va creciendo. Y el producto de la oración de hoy se verá como un fruto en el mañana. Y los hijos son ese campo en el que podemos experimentar la bendición que Dios te ha otorgado como padre. Que y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no des al oprobio tu heredad, para que se enseñoreen de ella las gentes, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Esto es de vital importancia, esta última expresión, esta pregunta que hace el profeta Joel en medio de la inspiración por medio del Espíritu Santo, y es que Dios, cuando su iglesia, cuando sus hijos se unen en oración, Dios no los va a dejar avergonzados. A pesar de que todo el mundo esté en una línea, pensando, hablando, sintiendo y actuando de una manera completamente diferente a nosotros como iglesia, Dios, si permanecemos unidos en oración, no nos va a dejar avergonzados. Y cuando llegue el día, todos aquellos que en algún momento se burlaron, sobre pretexto de tu fanatismo, de que crees en la magia, de que crees en duendes o en cosas que no existen, cuando vean la manifestación de Dios, vergüenza va a ser para sus rostros. Porque Dios no te va a avergonzar. Si de verdad volteamos nuestro corazón a Él, Él no te va a dejar avergonzado. Y Dios no iba a dejar avergonzado al pueblo de Israel. Y miren cómo no, en el versículo 18, entonces Dios, encendido en celo por su tierra, cuidado por su tierra, él cela a su pueblo, él cela a su iglesia como ave que extiende sus alas y cuida a sus polluelos. Ese es el celo de Dios, el celo de cuidado. Perdonó a su pueblo y respondió a su pueblo, diciendo: os mando el trigo, el mosto y el aceite, que era lo que en el primer capítulo ellos habían perdido por la plaga de langostas, no se nos olvide, y os saciaréis de ello,
¿Cuándo yo puedo decir que estoy saciado? Cuando tengo más de lo que necesito. La saciedad es tener más de lo que necesito. Es cuando ese momento en el que yo estoy comiendo y digo, no más, no me cabe ni un arroz parado. Ese es el estado de saciedad. Y no os expondré ya más al oprobio de las gentes, y alejaré de vosotros al norteño. La expresión norteño acá tiene una doble significación. Generalmente por aquello del viento solano, que era el viento de verano que venía desde la península sinaítica, que traía generalmente la plaga de langostas a Israel, se está refiriendo en este caso, incluso si leemos a San Jerónimo, que fue quien tradujo la Vulgata Latina, como se conoce la primera traducción del hebreo al latín, que es la primera Biblia que sale como traducida a este idioma del Imperio Romano. San Jerónimo, por ejemplo, veía en esta profecía cómo las plagas de langostas siempre se generaba desde la península sinaítica, pasando por Arabia, y iba llegando a su fin justamente en el Mar Muerto. Era esa zona entre el Mar Muerto oriental y el Mediterráneo occidental. Y allá generalmente todas esas langostas morían, terminaban su ciclo de vida, dejando una pestilencia de proporciones escatológicas. Era una cosa horrible, según cuentan los historiadores, y entonces San Jerónimo se hace un poco eco de esto para referirse a ese ejército norteño, pero a su vez también se está refiriendo a lo que, si recordarán por allá cuando leíamos el libro de Ezequiel, de una batalla que se llama la batalla que en Apocalipsis también va a tocar el apóstol Juan, la batalla de Gog y Magog. Gog es el rey de Magog, ¿cierto? Donde también era una batalla que se producía en el norte y en esta misma zona entre el mar Muerto oriental y el Mediterráneo en su parte occidental. Entonces, esta profecía va a jugar un poco también con una doble significación. La plaga de langostas y también un combate entre dos ejércitos que también nos es narrado en el libro de Ezequiel. Entonces es importante que tengamos en cuenta que aquí las profecías son tan maravillosas que nos muestran dos realidades simultáneamente en un mismo texto. Cómo las langostas coincidencialmente mueren en una misma zona y en esa misma zona donde mueren las langostas se ejerció una batalla entre varios ejércitos que murieron precisamente también ahí, que fueron, ahí lo pueden ver en el mapa, cierto, que vemos entonces la batalla de Moab y Edom, cómo van a llegar a esta parte entre el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo, ahí justamente en esta parte, iban cayendo los ejércitos. Y esto le da un sentido mucho más sobrenatural a la profecía, cómo es capaz de atravesar dos realidades, la realidad de una plaga de langostas y a su vez también tocar un combate. Y no solamente se queda allí, porque también allí se nos habla de la batalla de Armegido o del monte de Megiddo, lo que conocemos nosotros en castellano como la batalla de Armagedón, ¿cierto? Entre esos dos ejércitos, que va a ser una batalla antes que llegue la época mesiánica, antes de que llegue la segunda venida de nuestro Señor, va a haber una gran batalla de la que nos habla Apocalipsis. Entonces, esta profecía no solamente toca esas dos realidades, sino que se va en el tiempo hasta mucho más. Como si Dios atravesara con su palabra por medio de una lanza y nos pudiera hablar de tres etapas de la historia en un solo texto, en un solo párrafo, tocando tres partes de la historia completamente equidistantes. Eso es precioso. Normalmente en el norte de Israel eran
Eran tradicionales las invasiones de las tropas asirias, babilonias y las tribus escitas. Estas tribus escitas eran tribus de origen como iranio, que eran tribus que iban abrevando con sus ganados, pero que se caracterizaban por saber combatir al caballo y vendían vivían de la venta de estos animales entrenados y podían pelear en estos animales. Y es justamente con estas facciones asirias, babilónicas y escitas que ellos tienen una guerra ahí sumado a Moab y tienen una gran victoria que es bien narrada en el libro de Ezequiel, pero no me voy a ir mucho más allá en esa parte histórica, simplemente quería dejarlo por sentado que esa guerra ya se dio y cayó Moab y también cayó Edom. Miren esto, versículo siguiente. Después de esto, bien, perdón, dice, y alejaré a vosotros al norteño y le echaré a la tierra. Me quedé tanto explicando quién es el norteño que que se me fueron los ojos para otro lado. Y le echaré a la tierra desierta y árida, poniendo sus vanguardias hacia el mar oriental, es decir, a replegar al ejército hacia el mar oriental, y su retaguardia hacia el mar occidental, y su hedor y exhalarán hediondez, pues ha hecho el Señor grandes cosas, refiriéndose a estos ejércitos, tanto el de las langostas que fue a morir en esa zona, como también estos tres, cuatro ejércitos de los que les he venido hablando. Ahora sí, verso 21. No temas, suelo, alégrate y gózate, porque son muy grandes cosas las que Dios va a cumplir. No temáis, animales del campo, que reverdecerán los pastizales del desierto y darán fruto los árboles, y la higuera, la vid y riqueza. Alegraos y gozaos, hijos de Sión, en el Señor vuestro Dios, que os dará la lluvia a su tiempo y la hará descender sobre vosotros, la lluvia otoñal y primaveral como al principio. Y rebosarán de trigo las eras, y de mosto y aceite los lagares. Y os compensaré de los años en que lo comieron. El arvé, el yelec, el jasil y el gozam. Todo lo que destruyeron las langostas, todo lo que arrasaron los asirios y los babilonios, él lo iba a devolver. Y la tierra iba a reverdecer e Israel retornaría como uno a su pueblo. Como uno volvería a ser pueblo y ocuparía nuevamente esa tierra. Mi gran ejército que mandé contra vosotros. Y comeréis hasta la saciedad y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que hizo con vosotros maravillas, y jamás será confundido mi pueblo. Sabréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy el Señor vuestro Dios. Y no hay otro, y jamás será mi pueblo confundido. Ya pasó el momento de destrucción, ya pasó el momento difícil y todo aquello que les fue arrebatado por esta guerra, por las langostas, por todas estas plagas terribles, les iba a ser devuelto y la confusión no tocaría más la casa de Israel. Esto es una profecía mesiánica, esta es una profecía en la que el pueblo de Israel va a volcar su corazón a Dios. Y apenas con la venida de nuestro Señor empezó el cumplimiento de esa profecía. Pero todavía falta una etapa, otra fase de esa profecía, y es cuando el pueblo judío reconozca quién es Jesucristo de Nazaret, quién es el Mesías y el verdadero y único Salvador que el Señor dejó para la humanidad.
Y esta parte que es de los pasajes más preciosos de toda la escritura. Dice así el profeta Joel lleno del Espíritu Santo. Después de que esto acontezca, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué dice que después de esto, ahora sí derramaré mi espíritu sobre toda carne? Quiere decir que antes su espíritu no estaba sobre toda carne. En tiempos en los que fue promulgada esta profecía, el Espíritu de Dios no yacía sobre toda carne. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, solamente venía y se posaba sobre personas para una misión especial, como en el caso del profeta Joel que estamos leyendo. El profeta Joel estaba lleno del Espíritu Santo y en esa llenura hablaba por medio del Espíritu Santo. Pero una vez el profeta terminaba su misión, el Espíritu Santo se retiraba del profeta. Lo cual quiere decir que el Espíritu Santo venía al profeta, pero no habitaba en el profeta. Así ocurría con los profetas en el Antiguo Testamento. Pero en este tiempo mesiánico, en este tiempo especial que se cumple en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Esto es un acto sobrenatural por el cual el Espíritu de Dios viene a irrumpir en nuestra naturaleza desprovista de toda conexión espiritual y nos devuelve otra vez ese cordón umbilical que nos une a Dios, al Creador, y podemos hablar con Él, podemos escuchar su voz, como que nos retorna la llamada del teléfono. El teléfono cuando lo llamábamos estaba ocupado y ahora resulta que tú hablas con Él y el teléfono está completamente en línea abierta las 24/7. Tenemos línea abierta a Dios por medio del Espíritu Santo. Y dice, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, que no es exclusivo ni de mujeres, ni tampoco es exclusivo de varones, ni de niños. Sobre toda carne profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos tendrán sueños, y vuestros jóvenes, mozos jóvenes, verán visiones. Wow, lo sobrenatural, la conexión espiritual y sobrenatural que el hombre perdió por el pecado y la herida que se produjo desde Adán, la recuperamos por medio de la unión a Dios a través del Espíritu Santo. Y en esa reconexión podemos hablar la palabra de Dios porque lo escuchamos, porque cuando tú escuchas, tú hablas lo que escuchas. Niño, niña, anciano, visiones. Cuando el apóstol Pedro pronunció su gran discurso después de haber recibido el Espíritu Santo, él comienza en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, toma aire, se para frente a una gran multitud, exhala y les dice, señores, pueblo de Israel, ¿por qué se asombran? Esto ya lo había dicho el profeta Joel, ya había sido anunciado por el profeta Joel. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros mozos verán visiones. Ahora, ¿por qué nos sorprendemos cuando Dios actúa sobrenaturalmente? Si tú entiendes la profecía, si tú sabes que esto ya ha sido anunciado, que esto es un signo, entonces no te asustes cuando esto pase en la iglesia. Esto es lo normal que debe ocurrir en la iglesia. Y en estos tiempos, con más razón necesitamos esto.
Porque tiempos de tanta confusión, de tantas ofertas espirituales, de tantas salidas de emergencia que existen para el ser humano, que el reiki, que el yoga, logoterapia, droga psiquiátrica, tantas salidas que tenemos para ahuyentar el malestar existencial que todos tenemos. Y Dios nos está diciendo, tienen acceso sobrenatural a mí. Aún sobre los siervos y las siervas. Ojo, esto no es de condición humana. Sobre cualquiera, sin importar el rango humano y mundano que pueda tener, o el grado de reconocimiento, o los títulos. Sobre toda carne derramaré mi espíritu en aquellos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y todo el que invocare, y todo el que invocare el nombre de Dios será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén estará el resto de los salvados. Aquellos que ya han invocado el nombre del Señor, que profetizan, que tienen visiones, aquellos que son parte de los hijos de Dios, estarán felices con Dios. Pero aún en esos tiempos, cuando la gente todavía esté alejada y se burle de todos aquellos que caminemos con Dios, aún ellos, en ese tiempo, por la misericordia de Dios, dice, y todo el que invocare el nombre de Dios será salvo, porque en el monte de Sión, en Jerusalén, estará el resto de los salvados. Este resto se está refiriendo a ti y a mí. Ese resto, ese remanente eres tú, porque tú no tienes que invocar el nombre de Dios, porque tú ya sabrás quién es tu papá cuando lo escuchas y cuando viene. A mí me sorprende cómo yo ya voy subiendo, yo vivo en un tercer piso y ya voy abriendo la puerta para entrar, para ingresar al edificio, ni siquiera a la casa, al apartamento, y ya estoy escuchando los gritos de David, mi hijo, diciendo papá, papá, y yo digo, pero este cómo me escuchó. Ya sabe cómo muevo la llave, ya sabe cómo camino, ya sabe cómo subo las escalas, como dando tumbos. Y me reconoce. Y así es Dios, y así es sencillo Dios como Él lo es con nosotros, como lo somos nosotros en nuestra vida cotidiana. Tú que caminas con Dios, tú que conoces a Dios, cuando sientas los pasos de Dios, te vas a alegrar y vas a ser ese remanente del que Él está hablando. Otros se van a asustar, se van a escandalizar, pero aún habrá tiempo para estos de invocar el nombre de Dios. ¿Por qué tener miedo de un Dios tan maravilloso que dilata los tiempos solo por amor de aquellos que van a poder reconocer su nombre? La venida del Espíritu Santo hace la diferencia. Gracias a que el Espíritu Santo descendió sobre este mundo, es que la iglesia es quien es. Es que la iglesia puede caminar con autoridad moral. Es que el pecado ya nos va a enseñorear de nosotros. Es que tenemos acceso ininterrumpido al trono de gracia. Es que podemos recibir locución de Dios. Es que podemos tener sueños, visiones, revelación. Es por el Espíritu Santo que las personas se sanan. Porque Él hace efectiva la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Pero es por el Espíritu Santo que nosotros no sabemos que somos hijos de Dios. Es por su Espíritu que tú le puedes decir, papá. Y es por su Espíritu que tú dejas de temerle a un Dios desconocido porque cada vez más se va descubriendo y se hace conocido. ¿Cómo está nuestra relación con el Espíritu Santo? No deleguemos
No deleguemos en nosotros mismos lo que el Espíritu Santo puede hacer por nosotros. Me explico. Pídele que Él es tu guía, Él es tu ayuda. Señor, Joel hablaba de arrepentirnos, de convertir todo nuestro corazón hacia Dios y hacer un ayuno de todo corazón. Espíritu Santo, ¿me puedes mostrar qué significa ese ayuno? ¿Cómo hacerlo? Porque yo también quiero, como tú dices, tener visiones, tener sueños y poder escuchar tu palabra. Ahí está. ¿Cómo podemos hacerlo? Estas expresiones, y la tierra sangre y fuego y columnas de humo, en la literatura profética son muy usuales. ¿Por qué? No siempre se deben de tomar con literalidad, aunque en las manifestaciones de nuestro Señor pueden ocurrir muchos fenómenos de estos, de oscuridad, cuando nuestro Señor, por ejemplo, eh, cae en la cruz, entrega su vida y exhala. Según algunos historiadores, hubo un eclipse en ese momento, entonces para ellos eso es que se vuelve roja la tierra. Pero aún a pesar de eso, lo que está queriendo transmitir el profeta es que todo esto que está aconteciendo, cuando Dios actúa a favor nuestro, no solamente lo hace en la conversión de los hombres, sino que interviene en toda la naturaleza. Que cuando Dios actúa, está haciendo algo, lo hace a través de toda la naturaleza y todas las leyes que hacen parte de su creación y que le dan soporte a esto que llamamos mundo físico, todas las leyes físicas, químicas que conoce el ser humano son intervenidas por el Creador. Y esa intervención del Creador produce cosas, produce fenómenos, produce cosas visuales. Y el profeta simplemente, Dios utiliza todo el lenguaje que tiene el profeta y habla a través de todos esos fenómenos cósmicos para expresar que Dios atraviesa todas las leyes, produciendo incluso cosas visuales, porque toda la creación es conmovida. Y cuando la creación se conmueve, pues algo se tiene que ver y se tiene que dejar como consecuencia. Capítulo 3. Pues he aquí que en aquellos días, cuando haga yo volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las gentes y las haré bajar al valle de Josafat. Bien, entendamos algo con este valle de Josafat, que ha habido mucha confusión en algunas personas, y es que la palabra Josafat en hebreo es Jafat, significa Dios juzga. O sea, es un lugar en el que Dios va a hacer un juicio. Normalmente los juicios de guerra se hacían en los valles para poder reunir al ejército o a un número de personas considerable y poderles hacer un juicio militar. Porque en las montañas no es fácil reunir una cantidad de personas, no es práctico. Por lo tanto, los juicios se hacían en lugares llanos, en valles. Y Josafat o el valle de Josafat traduciría como algo así, como símbolo, el valle del juicio. Pero también la confusión se puede generar un poco porque también hubo un rey que nos habla en Crónicas, que fue el hijo sucesor de Asa, rey de Judá, y sería más o menos el sexto después del rey David. Y este rey logró una victoria con unas naciones justamente en el norte y fue quien derrotó a estas naciones allí e hizo un juicio. Y su nombre era Josafat o juicio de Dios. Entonces, el profeta puede estar
hablando de estas dos realidades, de la victoria del rey Josafat, sexto después de David, pero a su vez también se está refiriendo a un lugar donde Dios va a hacer juicio de las naciones. ¿De qué naciones? Las naciones que atacaron a su pueblo, que atacaron a Israel. Estamos hablando de Babilonia, estamos hablando de Asiria, estamos hablando de, de todo de Moab, también de los filisteos y de todas las naciones que siempre, por lo general, se tornaban hostiles en torno a Israel. Y aplica para los tiempos bíblicos como para también los tiempos actuales de todas las naciones y todas las agrupaciones que atacan a la iglesia del Señor. Porque lo que es en el Antiguo Testamento es la sombra de lo que ahora nosotros estamos viviendo. Entonces, la sombra ya la vivieron, pero esa sombra lo que está manifestando también es el tiempo que nosotros estamos viviendo, donde nosotros somos como el pueblo de Israel del pasado, la iglesia es el pueblo de Israel ahora, en el presente, y la iglesia también es atacada y ha sido atacada. Entonces Dios dice, y reuniría a todas las gentes y las haré bajar al valle de Josafat y litigaré en juicio con ellos a propósito de mi pueblo y de mi heredad, que ellos dispersaron entre las naciones repartiéndose mi porción. Se está refiriendo a toda todo lo que hicieron por primero los asirios, que dispersaron por toda la tierra a las 10 tribus de Israel, y por otro lado a los babilonios, que también llevaron al cautiverio a las tribus restantes, que fueron Judá, Benjamín y Leví, echando suerte sobre mi pueblo, dando un joven por una prostituta y una doncella por vino que se bebían. Es decir, cuando capturaban a los jóvenes después de que invadían a Israel, ellos vendían a los mercaderes de esclavos, que generalmente eran Tiro y Sidón, dos ciudades costeras que después vamos a conocer en el tiempo como los fenicios. Ellos eran grandes mercaderes de esclavos y se los vendían a los griegos, que llegaban con sus fragatas y se llevaban todos estos esclavos que aquellos de Israel que vendían. Y todos esos israelitas empezaron a dispersarse por toda la tierra conocida, por todo Occidente. Y fue a través precisamente de todos estos israelitas esclavos que después se volvieron libertos, porque los israelitas tenían un muy buen nivel de conocimiento. Entonces se empezaron a ejercer la función de contadores públicos, de escribanos, a redactar cartas a los señores que eran sus amos. Y de esa manera el pueblo judío empezó a alcanzar cierto prestigio intelectual, cierto prestigio por su conocimiento, no por su rango. Y a través de ese prestigio y de los esclavos que liberaban por servicios prestados a sus amos, es que se fueron creando las primeras sinagogas en el exilio. Y a través de esas sinagogas el apóstol Pablo, cuando se movía por Occidente, por Grecia, Macedonia, por Italia, por España, él utilizaba esas sinagogas de todos esos judíos que fueron dispersados por el mundo para comenzar a predicar su evangelio. Entonces voy a dejar aquí porque ya estamos terminando y quedamos en el versículo 4 y vamos a hablar un poco de este tema histórico y unas palabras finales para redondear el libro de Joel. Padre, gracias por cada persona, porque tu poder y tu palabra, Señor, nunca llegará vacía, Señor. Gracias por tu espíritu y porque hemos sido, Señor, llamados y convocados en un tiempo. Hemos nacido en este tiempo donde tenemos acceso a tu Espíritu Santo, Señor. Y si a alguien le falta recibir tu precioso Espíritu, no te hagas esperar, Señor, para que conforme a la promesa, la profecía y la verdad, toda esta iglesia que te escucha camine lleno de la influencia, Señor, y el fuego de tu Espíritu. Y así como dice Joel, profeticen, tengan visiones, tengan sueños, Señor, y lo sobrenatural se haga natural.
en el nombre de Yeshua de Nazaret. Amén. Y amén. Un abrazo para todos y nos vemos entonces en la próxima charla. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero